Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. ¿Están las fuerzas militares fuera de control? Escándalos por corrupción y espionaje ilegal no tienen control institucional. Pueblos indígenas en alto riesgo por violaciones de derechos humanos y despojo de sus territorios. Comunidad de Tacueyó, Cauca, denuncia falso positivo masivo luego del bombardeo a una casa indígena. La Guardia Indígena es una de las principales banderas de los pueblos originarios para la defensa de sus derechos. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Los recientes escándalos alrededor de las actuaciones de la fuerza pública han despertado un debate nacional en torno al control del Estado sobre las acciones de los uniformados. Ungwangwa Lorena Niwan Chaniguan, Nugurashwabi Misamera, Pillele, Zurele, Tanzan Nigar Wabe, Quaichile, Chi, Mugen, Mandam Gale Mishan, Num Sera, Nile Marilan, Wetteguchan, Namuyumbute, Chicken Tamis Travashman. El desarrollo del conflicto armado en Colombia le ha entregado un poder exorbitante a los militares. En Colombia, la fuerza pública pareciera escapar a todos los controles de las instituciones del Estado. Por eso, para algunos analistas, no resulta sorpresivo los escándalos de corrupción y espionaje ilegal que se han generado por estos días. Además de la famosa sala Andrómeda, los propios hackers que trabajan allí dicen que existiría otra sala similar y existen otras salas que el propio director de la Central Nacional de Inteligencia dice que no tiene control y supervisión sobre ellas, como la sala de inteligencia de la Armada en Cartagena o la sala en Cali del Comando Especial Conjunto del Ejército. Las víctimas de este tipo de operaciones ilegales son defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, así como también 40 alcaldes, funcionarios de alto nivel del gobierno y hasta el propio presidente de la República. No hay mayor reacción y no hay investigaciones claras que esclarezcan estos hechos. En reacción a estos escándalos, organizaciones de víctimas como el colectivo Madres de Soacha han solicitado la renuncia del ministro de Defensa. Por su parte, el Partido Verde ha exigido al Procurador General de la Nación una investigación en contra del alto funcionario. Que como víctimas, no solamente las Madres de Soacha, sino estamos hablando por más de 5.000 familiares que han perdido sus hijos en estas condiciones, comprándolos como si fueran mercancías para presentar los grandes resultados en cada gobierno. El colectivo Madres de Soacha denunció que las revelaciones de la revista Semana demuestran que algunos asesinos siguen delinquiendo desde las cárceles, recibiendo salarios, celebrando contratos, saliendo de vacaciones, realizando fiestas y fraguando con sus superiores sabotajes a la investigación de la Fiscalía. Madres de 14 casos que hubo de secuestro, homicidio, desaparición forzada de sus hijos, quienes fueron engañados por miembros del ejército ofreciéndoles trabajo y después fueron encontrados en norte de Santander, asesinados y presentados como bajas en combate. Las víctimas, además de radicar la solicitud de destitución del ministro Pinzón ante la presidencia, manifiestan que acudirán a otras instancias para que la justicia opere frente a la responsabilidad de los militares. La petición que les habíamos hecho anteriormente a los fiscales era la investigación de altos mandos, pero no se había dado. Y con el descubrimiento de todas estas grabaciones vemos que hay muchos altos mandos. Mientras tanto, siguen las voces pidiendo aplicación de la justicia frente al desborde constante de las acciones militares que vulneran los derechos de la población civil. Si no actúa la justicia colombiana, actuará la Corte Penal Internacional y por eso las madres de los falsos positivos han acudido ante la Corte Penal Internacional y ante las Naciones Unidas a pedir apoyo. Las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas e infracciones al derecho internacional humanitario son cometidos a diario por diferentes actores en Colombia. Jani Delgado nos presenta un reporte de los hechos victimizantes desde el año 2000. En Colombia, el conflicto armado es la principal afectación a los derechos de los pueblos indígenas. Las agresiones en contra de los pueblos originarios entre 2000 y 2010 muestran cifras alarmantes. El desplazamiento ocupa el primer lugar en las violaciones de derechos humanos, dejando a 63.923 indígenas lejos de sus territorios. En segundo lugar están las acciones bélicas con 6.551 casos y en tercer lugar las amenazas colectivas con 4.948.
Esto permite establecer la intensidad del conflicto y su impacto real en los pueblos indígenas y sus territorios. En el año 2011, el conflicto armado tuvo una alta concentración en la región andina, el Bajo Cauca antioqueño y Chocó. Los causantes sobre el desplazamiento son en primer lugar los combates entre la guerrilla de las FARC y el Ejército Nacional, seguida por las acciones de los paramilitares, las FARC y el ELN. Esto hizo que en el año 2012 se elevaran las alarmas sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y las amenazas cometidas contra los pueblos indígenas. Según análisis preliminares de la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en 2013 se evidenció que los pueblos Nasa y Agua presentan mayor vulneración a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Ñimchu Tegucha Ashivelam Pai Pai. A raíz de todas las situaciones de escándalo dentro de las entes militares y las publicaciones de semana.com, hoy vamos a hablar de pueblos indígenas y fuerzas militares. ¿Ustedes como partido o como movimiento han sido afines a las fuerzas militares independientemente de lo que se ha venido desarrollando? ¿Usted qué piensa ahorita de todas estas situaciones que está dando? Yo veo que hay una falta de mando, de control, de dirección por parte del presidente de la República, comandante en jefe de las fuerzas militares. Veo que nuestras fuerzas militares han quedado desconcertadas precisamente porque el mando, que es el presidente de la República, da unas instrucciones de seguir combatiendo el terrorismo, pero a su vez negocia con el terrorismo de La Habana y no permite que las fuerzas militares desarrollen todos sus ejercicios. Yo iría mucho más allá, yo no diría de la responsabilidad de Santos, porque es que este tema del genocidio, este tema de la vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es histórico. Incluso nosotros hemos llegado a rechazar que todo aquel que utilice las armas, legales o ilegales, implementan el terrorismo, y lo han implementado de tal forma que aquí no han atacado a los terroristas, sino que han atacado a los más vulnerables del país. Bueno, usted vivió esa experiencia en años anteriores. ¿Usted ha encontrado respuestas de los entes judiciales, de las leyes en Colombia frente al caso que ustedes vivieron? Uribe era uno de los personajes que tenía mano dura y decía y lo hacía, y fue tanto que lo hizo que dijo hay que matar a los indios y me mandó a matar a mí, pero cayó fue mi esposo. Yo pongo un ejemplo así. Por otro lado, Santos dice hay que reparar. ¿El presidente la mandó a matar a usted? Bueno, eso lo tenemos que hablar. Entonces, la justicia sigue siendo precaria en el país porque, por ejemplo, en la muerte de mi esposo, se castigó a los soldados que en ese momento cumplieron la orden, 40 años de cárcel. Sin embargo, para mí todavía no sigue siendo justicia, porque están los que cumplieron la orden, pero desafortunadamente digo, es precaria porque ahí fue donde no se avanzó quiénes fueron los autores intelectuales. Y uno sabe, y yo sigo sosteniendo que la orden fue de los altos mandos militares. Ahí tuvo que ver el presidente Uribe. Los recursos del Plan Colombia, gracias a esos recursos de pronto se vuelve un control que no se puede dar. Y a raíz de eso, ¿no cree que pueda existir tanto poder y tanta corrupción en las fuerzas militares? Pues las fuerzas militares tienen el poder que les hemos dejado legítimamente a los colombianos. Son las fuerzas militares que respetan la democracia. Mire, esta semana que pasó, se cayeron 6 generales y aquí no hubo un golpe de Estado. Son las fuerzas militares democráticas. En donde hay ejército, ahí está la guerrilla y empiezan a enfrentarse unos a otros. ¿Quiénes son las víctimas de este proceso? La sociedad civil, porque son los que mueren, son los que quedan heridos. Sabemos que las fuerzas militares también se mueren, están heridos, y lo mismo pasa con los guerrilleros, pero uno dice, esta guerra tiene que acabarse. Y por eso el movimiento indígena también, en ese marco de la resistencia civil, en muchos procesos de la historia, igual que los otros sectores sociales, hemos dicho que este proceso debe ser una salida política y negociada. Tuvimos solo en el Cauca, para poner un ejemplo, 51 muertos
asesinados el año pasado por ejército, asesinados por guerrilla, por paramilitares y otros que no se saben quiénes son los actores, pero hubo 53, de los casos reportados que uno podría decir, hay casos que no han sido reportados y no se conocen. Estamos en pueblos indígenas y fuerzas militares, ya volvemos en Colombia Nativa. De recuperación desterrados. La Sierra Nevada de Santa Marta. Continuamos en Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que entre 2000 y 2009, aproximadamente 50.000 indígenas fueron obligados por los actores armados a abandonar sus territorios. Esto representa el 4,3% del total de la población indígena de Colombia. Los pueblos indígenas sufren el rigor de la guerra, los ataques indiscriminados y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en sus territorios. Óscar Ortiz conoció las denuncias del pueblo Nasa al norte del Cauca. Hasta es Lorena. Anta cuello Cauca Guinea Cuisa Ainki Maida. Usmai Tayadi Uzadmai Piangandi. En el municipio de Toribío, Cauca, 17 indígenas fueron víctimas de un falso positivo por parte del Estado. Quizás por una comida fueron engañados allá y muchos fueron muertos allí y acribillados. No sé, ahí sí no sé cómo fue la nota, pero tal fue que murieron varios jóvenes que no eran guerrilleros, nada tenían que ver allá. Los familiares de las víctimas manifestaron que el 26 de marzo del 2011 el señor Francisco Forero invitó a numerosos integrantes de la comunidad a una fiesta. Fue así como muchos jóvenes indígenas, varios de ellos menores de edad, asistieron al sector de Gargantillas, dentro del resguardo de Tacuelló. Pocas horas después, la casa fue bombardeada por la Policía Nacional. Hemos acompañado donde han ocurrido hechos de los actores armados, como decir allá en Gargantillas. Hemos pasado por allá por momentos difíciles, hemos andado a las madres dándoles voz de aliento por todo lo que había pasado allá. Debido a la oferta de comida y bebida del señor Forero, muchos de estos jóvenes no pensaron que estaban cayendo en una trampa que este hombre les tendía en complicidad con la fuerza pública. Por una comida o que los inviten a alguna situación y por eso pues vayan y ahí lastimosamente caigan, o sea que no es justo y que los jóvenes sepan toda la situación que hay alrededor de nosotros, la vulnerabilidad que hay frente a todo lo que está pasando, para que no se repita la historia con los jóvenes de aquí, de nuestro resguardo. De acuerdo con varios de los sobrevivientes que pidieron que su identidad no fuera revelada, el señor Forero desapareció del lugar y luego el bombardeo no se le volvió a ver en Tacuelló. Hemos retomado, por ejemplo, el caso más, digámoslo así, más reciente, el caso de Gargantillas, donde murieron tantos jóvenes inocentes, ¿sí? Que incluso hacían parte del centro educativo La Playa. Ellos eran jóvenes de bachillerato, que por una situación pues que nadie se explica, ¿sí? Ellos estaban en el lugar equivocado y ahí murieron muchos. Integrantes de la comunidad le dijeron a Colombia Nativa que luego de los bombardeos los sobrevivientes hicieron una llamada de auxilio a sus familiares, pero cuando estos acudieron al lugar, hacia las 6 de la mañana, ellos fueron asesinados por los uniformados y luego presentados en Cali como guerrilleros muertos en combate. Hicieron una operación y dieron de baja a 15 de esos miembros de esas fuerzas especiales. Yo le dije, pero es que todos son civiles, no son guerrilleros, porque nosotros llegamos primero ahí, nosotros no vimos ninguna arma, no vimos nada. Todos estaban de civil. Los que estaban enchuspando era una parte cerca, llegamos, pero ahí no había arma. Ellos se metieron muy a la madrugada, todavía entre oscuro, como a las 5 de la mañana se han metido por aquí. Y apenas llegaron allí, claro, ellos... Y como puede ser que el que estaba haciendo la operación ahí estaba por aquí, y como él sí los conocía, entonces llegaron y los cogieron, y para que no hablaran, pues metiéndolos de una vez, ¿cierto? Entonces eso pasó aquí con los dos civiles que entraron y no aparecieron. No, nomás eran. Dos, y aparecieron allá en la morgue.
Bueno, sean escuchas o interpretaciones legales o ilegales, muchas veces o en su mayoría de los casos los perjudicados son los movimientos políticos opositores al gobierno, los periodistas, etc. Me llegó un correo donde uno de los generales del ejército dice: yo cometí los falsos positivos porque en ese entonces tuve órdenes directas del presidente Uribe. Entonces, con esa situación yo diría, de hecho, el expresidente Uribe, a pesar de que no es jefe de Estado hoy, tiene una investidura. La expresidente. La expresidente, pero eso no, pero no también genera ningún poder. Claro, lógicamente. Además que usted recibió un correo electrónico. Pero yo considero que la justicia llega hasta ahí, a hacer el escándalo, igual que pasa con lo de los militares. Pues ojalá realmente operen en la justicia. Yo siempre he dicho, investíguese y lléguense a la verdad, pero esa verdad tiene que ser contundente en todos los sentidos. Pero usted lo ha dicho varias veces, es un problema de la justicia. Y aquí hay que entender que tenemos 3 ramas del poder. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra justicia? Eso es lo que tenemos que examinar. Pero es que la justicia también la manejan los poderes. No, es un poder, es una rama del poder completo. Los mismos gobiernos controlan la justicia, entonces si realmente esa rama se separa, como dice la Constitución, nosotros no tendríamos, pero ahí influye. Está tan separada que legisla ella sola, doña Aida. Claro que sí, pero uno dice, ahí hay de todas formas alguna incidencia de los que están en el ejercicio del poder a nivel nacional. Hay que estudiar bien el tema si es descentralizarlo o de especializarlo y dotarlo de los recursos que realmente necesitan. Porque el gran problema de la justicia es que no tiene la capacidad para levantar las pruebas en el tiempo que en este posible. caso sí las fuerzas militares tienen todo el recurso. No, las fuerzas militares tampoco tienen ese recurso. Fíjese usted que muchos de los temas que se habla de las fuerzas militares, nuestras fuerzas militares tienen la dotación para el tipo de conflicto que tenemos. Pero en caso de un conflicto internacional, nosotros no tenemos ningún tipo de defensa. Las fuerzas militares fueron creadas para proteger las fronteras, pero a raíz de la amenaza terrorista están involucradas con la población civil y se pueden dar abusos como los que han vivido y los que ha denunciado aquí doña Aida. Entonces, esa es la gran tragedia nacional. Aquí tenemos que volver a tener unas guardias civiles, estoy de acuerdo con doña Aida, que protejan los centros poblados y que estén entrenados para eso, desarmados. Y tenemos que tener unas fuerzas especializadas, antiterroristas, que se encarguen de esas situaciones donde hay amenaza de la vida y donde hay armas. Lo cierto es que en Colombia nosotros estamos sometidos a un exterminio histórico, que no es de ahora ni del periodo de Uribe ni de Santos, sino desde la época de la invasión, como lo mencionaban hace rato, y consideramos que sobre eso hemos luchado, hemos resistido, hemos hecho propuestas, y que hoy tenemos que seguir en ese camino de la resistencia y la lucha por la vida y la dignidad de cada uno de los pueblos y la sociedad civil. Bueno, las dos versiones sobre el tema de pueblos indígenas y las fuerzas militares. Muchas gracias. Ya regresamos con Colombia Nativa. Vida digna. De recuperación desterrados. La Sierra Nevada de Santa Marta. Continuamos en Colombia Nativa. Pueblos indígenas somos Colombia Nativa. Nucan chipurracona cayatun yactamanda manayi pasajcona. Chinespa mandadocona tandarrespa sogyape chorrascacona sogmichajcona tucuita sumag yacawangapa y alpatac michangapa. Así es, Lisbeth. La Guardia Indígena es un colectivo ancestral conformado por niños, mujeres, hombres, adultos y mayores que le apuestan a la resistencia, unidad y autonomía por la defensa del territorio y el plan de vida de las comunidades indígenas. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Guardia, guardia! La guardia significa tierra, significa resistencia, significa ayudar y acompañar. La guardia es
los que caminan el territorio. La guerra que vive el país y la alta situación de vulnerabilidad de los derechos de los pueblos originarios ha llevado a que la Guardia Indígena sea una apuesta para la defensa de la vida y la construcción de relaciones de convivencia y armonía en los territorios indígenas. Nosotros venimos tras las huellas de nuestros mayores, defendiendo nuestros derechos, los derechos de los pueblos, y los derechos de los pueblos, o como le llaman desde el occidental derechos humanos, creo que se reflejan en la tierra, el derecho a la tierra, o la tierra como tal. A lo largo y ancho del país, en las comunidades indígenas, los guardias han participado en procesos de formación que buscan fortalecer su conocimiento en temas de resistencia pacífica, legislación indígena, derechos humanos y atención de emergencias. En la Guardia se integran bastante jóvenes, la mayor parte es jóvenes, jaibanás, abuelos y médicos tradicionales. Este es un proceso de organización propia de los pueblos indígenas que rechaza el uso de la violencia y la intromisión de grupos armados en sus territorios. Estamos trabajando la parte de entrenamientos, de defensas personales, el uso del bastón, estamos trabajando también con los distintos entrenamientos. Vamos a hacer ese ejercicio todos al otro lado. Mi función no es como los más adultos, pero velar por la seguridad de la comunidad. Acá en la comunidad, por no ser guardia, le da un gran aprecio, un gran respeto por ser guardia indígena. A diferencia de la fuerza pública que cumple con una función principalmente represiva, la Guardia Indígena ejerce el control del territorio y articula los procesos de resistencia en una motivación para que toda la comunidad trabaje y luche por la defensa y el respeto de sus derechos. Nos vemos la próxima semana en Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas.